Qué bueno que estamos aquí hoy. Gracias a Dios por un día más de vida que nos permite reunirnos para alabar y bendecir su santo nombre y escuchar el mensaje, hermanos. Hoy el título de nuestra prédica es El Valle de Huesos Secos, esperanza y renovación, hermanos. Amén. ¿Ya tiene su versículo, su capítulo y su libro, hermano? Dígame si ya lo tiene, hermano. Vamos a leer alternadamente uno y uno porque sí son varios. Pero bueno, dice la palabra de Dios, hermanos. Empiezo yo, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ustedes, hermanos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí eran muchísimos de la faz del campo, y por cierto secos de gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces profetiza. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros Amén. Profetice pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Amén. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando obran vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, todos, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy. Hablé y lo hice, dice Jehová. Gloria a Dios. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por esta hermosa y maravillosa palabra, mi Dios. Que sea de edificación a nuestras vidas, Padre. Enciende en esta hora, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros, y que estemos atentos a cada palabra, mi Dios, que tú nos hables, Señor. Ministra nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, mi Dios, desde esta hora y este momento, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, y haz de mí como a ti te plazca, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. Qué impresionante, ¿no, hermanos? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Él en todo momento, hermanos. Cuando obedecemos, hermanos, ¿qué pasa? Los huesos responden. Amén, hermanos. Hoy quiero que por un momento, hermanos, cierren sus ojos del cuerpo y abran los ojos del espíritu, hermano. Imagine un valle inmenso, seco y silencioso. No hay vida, no hay esperanza, solo huesos esparcidos, hermanos, olvidados por el tiempo. En ese lugar donde Dios llevó a Ezequiel, no era un lugar para predicarle a multitudes. ¿Está de acuerdo, hermanos? No había eco que respondiera al mensaje amén. Solo polvo y solo muerte había, hermano. Y allí, justo ahí, en ese escenario aparentemente inútil, Dios hace una pregunta profunda. Le dice al profeta: ¿vivirán estos huesos?
Hermanos, no porque él supiera la respuesta, sino porque quería provocar obediencia en el corazón del profeta. ¿Está de acuerdo? Ezequiel no responde con lógica, hermanos, responde con confianza. Señor, tú lo sabes. Qué impresionante, ¿no, hermanos? Y luego cuando Dios le da la orden más ilógica del mundo, cuando le dice profetiza sobre estos huesos secos, ¿qué pasa, hermanos? Él solo obedece. Solo obedece. Y es ahí, en la obediencia, donde comienzan los milagros. ¿Está de acuerdo, hermano? Gloria a Dios. No cuando cambian las circunstancias, sino cuando se activa la fe a través del mandato divino. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Hoy Dios, hermanos, sigue buscando hombres, mujeres y jóvenes que se atrevan a obedecer cuando todo a su alrededor grita: es inútil, no sigas más. Es inútil, no avances más. Es inútil, tu oración no es escuchada. No, Dios sigue buscando hombres y mujeres que profeticen cuando no hay audiencia, hermanos. Que actúen cuando no hay lógica y que avancen cuando no hay terreno. Qué impresionante, hermanos, porque cuando obedecemos, los huesos responden, hermanos. ¿Está de acuerdo? Cuando obedecemos, los huesos responden. Lo muerto escucha, lo roto se une y lo seco respira. Gloria a Dios, bendito sea Señor. Y el Espíritu Santo sopla una vez más sobre lo que parecía terminado. Nada se ha terminado, hermanos. Hoy quiero que imaginen por un momento, hermanos, un valle inmenso, árido y desolado. No hay vida, no hay movimiento, solo huesos secos esparcidos por toda la tierra. Es un paisaje sombrío, hermanos, un reflejo de desesperanza, de sueños rotos, de vidas que parecen haber quedado en el pasado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así alguna vez? O hoy mismo, hermanos. Pero Dios hizo una pregunta muy impactante. Le dijo al profeta: ¿podrán estos huesos vivir? ¿Usted cree, hermano? Quizás nuestra lógica diaria diría que no, que lo muerto no vuelve a la vida. Pero hoy te digo algo, amado hermano, cuando Dios habla, la muerte retrocede. Y su Espíritu Santo sopla nueva vida sobre lo que parecía perdido. Gloria a Dios, hermanos. No importa cuán seca esté tu fe, cuán vacíos se sientan tus sueños, ni cuán lejos creas estar de la presencia de Dios. Pero hoy es el día, hermano, de restauración. Porque el Espíritu Santo está aquí en este lugar para despertar lo que está dormido. Así es que actívese, hermano. No se me duerma, hermano, actívese. Amén. Hoy veremos cómo Dios transforma valles de huesos secos en ejércitos de fe. En ejércitos de fe. Él sopla su espíritu y llena de vida lo que parecía muerto. Hoy vamos a resucitar muchos, hermanos. No solo seremos restaurados, hermanos, seremos activados para su propósito. Todos tenemos un propósito, todos, hermano. Y quizá alguno de nosotros hemos sentido sequedad en nuestra fe, desgaste por las pruebas, claro, o incertidumbre sobre el futuro, hermanos. Pero hoy el Señor nos llama a despertar, a levantarnos en su espíritu y a experimentar el poder de la restauración, porque para Dios nada es imposible. Amén, hermanos. En este capítulo de Ezequiel nos presenta una visión extraordinaria, un valle lleno de huesos secos, sin vida y sin esperanza, hermanos. Y quizás hoy esa misma pregunta resuene en nuestro corazón. ¿Puede Dios traer vida a lo que parece muerto en nuestra vida? Pregúntese eso, hermano. ¿Puede Dios traer vida? Y la respuesta de Dios no deja lugar a dudas, porque sí, hermano, Él puede. Para Él no hay imposibles. Amén, hermanos. Él puede. Con su palabra, hermanos, los huesos se unen, la carne se cubre. Y lo más importante es que su espíritu sopla sobre ellos y reciben vida.
Gloria a ti, mi Señor. Así como Israel necesitaba un renuevo, nosotros también necesitamos ese soplo de vida de Dios nuevamente, hermanos. Y hoy es el día, mi hermano, para decir: Señor, aviva mi espíritu, restaura mi fe, sopla sobre mí con tu Espíritu Santo. Gloria a ti, mi Señor. No importa cuán secos estén los huesos de nuestra vida espiritual, nuestro Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que revive lo muerto, el Dios que restaura lo que se ha perdido, hermanos. Hoy preparemos nuestro corazón, porque el Señor quiere traer un avivamiento, hermanos, sobre nuestra vida. Y eso sería también sobre nuestra iglesia. Amén, hermanos. Hoy es el día del avivamiento y restauración por el Espíritu Santo. ¿Lo cree, hermano? En momentos de crisis espiritual, cuando la fe parece débil y el fervor se apaga, Dios sigue teniendo el poder para restaurar y avivar a su pueblo. Gloria a Dios. Bendito seas, mi Señor. Te necesitamos, Rey. En Ezequiel, hermanos, en su visión del valle de los huesos secos, nos muestra que aunque todo parezca muerto, el Espíritu de Dios puede traer nueva vida y nueva esperanza, hermanos. La vida cristiana no está exenta de momentos de sequedad espiritual. Eso es válido, hermanos, lo tenemos que pasar. Y hay tiempos en los que la fe parece debilitada. El fervor por Dios disminuye, hermanos, y la esperanza se desvanece. Es en estos momentos que nos preguntamos: ¿puede Dios restaurarnos? ¿Es posible experimentar un avivamiento cuando todo parece muerto? El profeta Ezequiel tuvo una visión, hermanos, impactante que responde a estas preguntas. Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos, una imagen aterradora, hermanos, de muerte y desesperanza. Estos huesos representaban al pueblo de Israel en su estado de exilio y desolación, sin esperanza y ni propósito. No había nada para ellos, hermanos. Pero sin embargo, Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un plan para tu vida, hermanos. Siempre, siempre tiene un as bajo la manga. Ya no vemos salidas y saca el Señor su plan. Este es mi plan, hijo. Y el plan en ese tiempo era darles vida nuevamente y restaurarlos como un ejército poderoso. Oiga esto, hermanos: ejército poderoso, con un gran comandante en los cielos. Esta historia no es solo un relato del pasado, hermano. Es un mensaje para nosotros al día de hoy. Muchas veces nos sentimos espiritualmente agotados, cansados, atrapados en la rutina y la indiferencia, como huesos secos sin vida. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de los siglos, por los siglos, por los siglos. Amén, hermano. Y su Espíritu Santo tiene el poder para soplar vida en nosotros y levantar un avivamiento que transforme nuestro corazón, hermanos. Hoy exploraremos cómo el Espíritu Santo obra en la restauración, cómo podemos experimentar su poder renovador y cómo Dios nos llama a ser un pueblo avivado para su gloria. Amén. Pero la pregunta clave es: ¿estamos dispuestos a permitir que Dios restaure nuestra vida espiritual y que nos use para su propósito? ¿Está dispuesto, hermano? La puede pasar difícil, la puede pasar complicada, puede toparse con pared muchos días, pero ¿está dispuesto? Dígame, hermano, dígame. Dios los está preparando. Sí, estamos dispuestos, Señora, es con nosotros lo que tengas que hacer, porque cuando Dios está dentro de tu barca, todo es posible, todo te cubre, todo te protege, está contigo 24 horas, todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Está de acuerdo, hermano? Por eso hoy les quiero hablar de 4 puntos importantes para un avivamiento en nuestra vida. Y el primer avivamiento es la condición del pueblo de Israel. Este era un valle de huesos secos. En los versículos 1 y 2 vemos que Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. Amén, hermanos. Este valle representa un pueblo que ha perdido su pasión por Dios.
atrapado en la rutina, el pecado o la indiferencia, hermanos. Esta imagen de muerte, desolación y desesperanza. Los huesos no tienen vida, están completamente secos, lo que representa un pueblo que ha perdido toda esperanza, toda conexión con Dios y todo propósito. Siente que hasta aquí llegó, hermanos. Pero dice en el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esta visión, hermano, describe la condición del pueblo de Israel en el exilio. Ellos habían perdido su tierra, hermanos, habían perdido su identidad y lo más importante, su relación con Dios. Ellos creían que todo estaba terminado, que no había más. Los huesos secos representan una vida espiritual sin fuego, hermanos, sin pasión por Dios, sin propósito. Pero también puede simbolizar aquellas áreas de nuestra vida en las que sentimos que todo está perdido. Por ejemplo, hermanos, desánimo en la fe. Dios nos sigue hablando mucho de fe. Esto quiere decir que tenemos que activar nuestra fe, hermanos. Hay momentos en los que sentimos que nuestra relación con Dios no tiene fuerza, porque no lo buscamos, tan sencillo, porque no le oramos, porque no le leemos. Falta de propósito, hermano. Nos preguntamos si Dios realmente tiene un llamado para nosotros. Déjeme decirle que Dios puso un propósito en cada uno, En cada uno de ustedes hay un propósito. Y el primero de todos es ir y predicar el evangelio. Y para poder hacer eso hay que prepararse, hay que estudiar, hay que aprender, hay que estar conectados con Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Derrota y fracaso, hermanos. A veces enfrentamos situaciones difíciles y nos sentimos incapaces de avanzar. Pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén, hermanos. Pérdida de esperanza. Podemos llegar a pensar que Dios ha dejado de actuar en nuestras vidas, pero hemos aprendido que cuando Dios calla, Él sigue obrando. Solo hay que esperar, hay que tener paciencia y hay que confiar en lo que Él ya nos dijo. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Sin embargo, la visión de Ezequiel no termina con huesos secos. Dios siempre tiene un plan para restaurar lo que está muerto, lo que está perdido, lo que está dormido. Amén, hermanos. Dios confronta la realidad y plantea una pregunta. En el versículo 3, Dios hace una pregunta clave a Ezequiel, porque le dice: y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esta pregunta es profunda, hermanos, porque pone a prueba la fe del profeta. Desde una perspectiva humana, los huesos no pueden vivir, ¿está de acuerdo? Están completamente muertos. Pero la fe de Ezequiel le permite responder. Oiga, la fe de Ezequiel le permite responder. Esto ministra mi corazón, hermanos. Le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando estés pasando un momento difícil, solamente dile: Señor, tú lo sabes. Tú sabes por qué esto, por qué el otro, por qué. Solo tú lo sabes. Y ten fe y confía en Él, hermanos. Gloria a Dios. Cuando enfrentamos crisis y sequedad espiritual, la misma pregunta resuena en nuestro corazón: ¿podrá Dios restaurarme? ¿Podrá Dios transformarme? ¿Podrá Dios restaurar a mis hijos, a mi esposo, a mi vecino, a quien le predique? ¿Podrá Dios traer a mis hijos? Y en la mañana lo veíamos claramente. Nos falta tener fe, hermanos. Nos falta tener esa fe de Ezequiel. Señor, tú lo sabes. Mientras yo me gozo, mientras yo te busco, mientras yo me regocijo en tu palabra, porque tu tiempo es perfecto y tú sabes cuándo traerás a cada uno de ellos. Amén, hermano. La respuesta es un sí absoluto. Dios lo puede hacer, hermanos. Aleluya. Para Él no importa cuán difícil sea la situación, cuán difícil estés pasando, porque cuando Dios está presente hay esperanza, hermanos.
Hay esperanza de que Él va a obrar. Amén, hermanos. Pero hoy vamos a escanearnos antes de todo. Vamos a identificar nuestros huesos secos. Porque para experimentar la restauración, primero debemos reconocer qué áreas de nuestra vida necesitan ser renovadas. ¿Está de acuerdo, hermano? Primero, ¿dónde hemos perdido nuestra pasión por Dios, hermanos? Tal vez la rutina ha apagado nuestro fervor. Tal vez porque siempre hacemos lo mismo, ha apagado nuestro fervor, hermano. Nos sentimos espiritualmente débiles o desconectados. A lo mejor estemos desanimados o sin visión. Hay áreas de nuestra vida donde hemos perdido la esperanza, hermanos. Y aquí quiero decirte que Dios puede traer vida nuevamente, hermanos. Dios puede traer vida nuevamente. Dios no nos hace esta pregunta, hermanos, para condenarnos, sino para ayudarnos a reconocer que Él puede hacer un milagro en nuestra restauración. Amén. Gloria a ti, mi Señor. La visión de Ezequiel es un recordatorio de que Dios puede transformar la muerte en vida para la gloria de nuestro Señor. No importa cuán seco parezca nuestro espíritu, cuán desalentadora sea nuestra situación o cuán imposible parezca el cambio. Dios tiene el poder para restaurarnos completamente, en mente, alma y cuerpo. Y eso no lo dude, hermano. No lo dude, por favor. No dude del poder de Dios. No le pregunte, ¿de verdad lo harás? No, Señor, tú lo harás en su tiempo. ¿Por qué? Tú lo sabes, Señor. No lo dude. Abra sus oídos espirituales, hermano. Ponga atención a lo que Dios nos está hablando. No se me duerma, porque el Espíritu trae vida, hermano. Amén. Yo sé, hoy es un buen momento para preguntarnos, ¿dónde necesitamos que Dios sople vida en nosotros? ¿Se ha preguntado eso? ¿Dónde necesito? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Nos sentimos espiritualmente secos, sin propósito, sin fuego de Dios? ¿Necesitamos un avivamiento en nuestra vida? Primeramente en nuestra vida. La pregunta que Dios hace es, ¿podrán revivir estos huesos? Gloria a ti, Dios. Dios pregunta a Ezequiel si cree que esos huesos pueden volver a la vida. Y muchas veces cuando enfrentamos crisis, dudamos del poder de Dios para restaurarnos. Si caemos en un pecado, híjole, creo que Dios no me va a perdonar. Si cometí algo, híjole, creo que Dios no me va a perdonar. No lo dudes, hermano. Dios puede revivir esa sequedad en tu corazón y en tu vida, hermanos. Amén, hermanos. Pero la respuesta que le dio Ezequiel refleja su fe, porque le dijo, Señor, tú lo sabes. Dios confronta a Ezequiel con una pregunta difícil, hermanos. Después de mostrarle el valle de huesos secos, Dios no hace una afirmación inmediata, sino que plantea una pregunta. Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Dios quiere que Ezequiel reflexione sobre la presente imposibilidad de la situación. Dios lo metió en duda. ¿Tú crees que sí funcione? Hoy Dios les puede preguntar, ¿crees que lo que pides se dé? ¿Crees que lo que estás buscando se dé? ¿Crees que tu oración que haces día y noche se dé? Y a veces, ¿qué decimos? Señor, es que no sé. Señor, es que si tú quieres. No, la respuesta, Señor, tú lo sabes. Y eso es que nosotros confiamos y dependemos de Él. Puede ser mañana, pasado, 1 año, 2, 3, 4 años, no sabemos. Pero Dios lo va a hacer, hermanos. Dios lo va a hacer. ¿Está de acuerdo, hermanos? En términos humanos no hay esperanza. Los huesos están completamente secos, sin señales de vida. Pero sin embargo, cuando Dios interviene, lo imposible se convierte en posible. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dígalo con gusto. Cuando lo imposible se convierte en posible, es cuando Dios interviene. Y esta pregunta es esencial, hermano, porque nos confronta en nuestra fe. Nos sigue confrontando en nuestra fe. A menudo cuando enfrentamos crisis, sentimos que no hay solución, que todo está perdido. Pero Dios, en cambio, nos invita a mirar con fe y no con desesperación, hermanos.
Pero podemos ver la respuesta de Ezequiel, y en su respuesta vemos claramente su fe en Dios. Ezequiel no intenta dar una respuesta lógica o humana, porque en lugar de decir, no, estos huesos están muertos, Señor, o sí, quizás puedan vivir, su respuesta refleja absoluta confianza en Dios, porque le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel reconoce que solo Dios tiene el poder de determinar el futuro de esos huesos. Amén, hermanos. Y así como Dios tiene el poder de determinar tu futuro, hermanos, como en aquellos tiempos, Él puede decir hasta cuándo, cómo, a qué horas y dónde. Amén, hermanos. Dios tiene el mismo poder de determinar tu futuro el día de hoy. El profeta no pone su confianza en lo que ve, hermanos, sino en el poder de Dios. Y esa actitud nos enseña que ante las dificultades debemos confiar en Dios, porque Él tiene el control. Incluso cuando no entendemos cómo actuará, cuando no entendamos cómo lo hará, Él tiene el control. Amén, hermanos. Nosotros, ¿cómo respondemos a los desafíos? ¿Qué hacemos cuando se nos presenta un desafío? Cuando enfrentamos crisis en nuestra vida, Dios también nos pregunta, ¿crees que esta situación puede cambiar, hijo? ¿Crees que te voy a ayudar? ¿Crees que te voy a restaurar? ¿Crees que te voy a sanar? ¿Crees que te voy a abrazar, a apapachar? Claro, Él lo puede. Amén, hermanos. Él lo puede hacer. Si enfrentamos dificultades, hermanos, financieras, personales, en nuestro trabajo, con nuestras familias, ¿creemos que Dios proveerá? ¿Creemos que Él restaurará, hermanos? Si nuestra fe se ha debilitado, ¿confiamos en que Dios puede restaurarla? Si nuestra iglesia necesita un avivamiento, ¿creemos que Dios puede soplar vida sobre nuestra congregación? Porque somos una sola carne, hermanos. Nuestra respuesta debe de reflejar la fe de Ezequiel. Señor, tú lo sabes. Amén, hermanos. No necesitamos entender el proceso, solo debemos confiar en que Dios tiene el poder y el control para transformar cualquier situación. Para Él no hay imposibles. Amado hermano, quiero darte algunos ejemplos bíblicos de personas que confiaron en Dios ante lo imposible. Y uno de ellos es Abraham. Dios le prometió ser padre de una gran nación, aunque él y Sara eran ya muy ancianos y ella era estéril. Pero contra toda lógica creyó en la fidelidad de Dios y finalmente Sara dio a luz a Isaac. ¿Está de acuerdo, hermano? Moisés, al ser llamado para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, Moisés dudó, hermanos, por su falta de elocuencia y por el poderío del faraón. Aún así, dice, confió en Dios y vio maravillas como la apertura del Mar Rojo. Si tú confías en Dios, verás cosas increíbles, hermano. Josué se enfrentó a la impenetrable ciudad de Jericó, pero en lugar de usar armas, hermanos, obedeció la estrategia divina de marchar alrededor de la ciudad por 7 días. Y al final los muros cayeron por el poder de Dios, no de él, por el poder de Dios. Y David, hermanos, siendo solo un joven pastor, confió en Dios para enfrentar al gigante Goliat. Y así hay más, hermanos. Elías, que enfrentó a los profetas de Baal. Daniel, que a pesar de la amenaza de ser lanzado al foso de los leones por orar a Dios, no renunció a su fe, porque Dios cerró la boca de los leones y lo libró milagrosamente, hermanos. Y aún en el Nuevo Testamento vemos gente como Pedro. Dio un paso de fe al caminar sobre las aguas hacia nuestro Señor Jesús en medio de una tormenta, demostrando que la confianza en Él desafía lo imposible. Amén, hermano. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Cada uno de estos personajes enfrentó desafíos que parecían insuperables, pero Dios mostró su fidelidad y su poder en sus vidas. Dios siempre nos desafía a creer en su poder y a confiar en Él en cualquier circunstancia. ¿Está de acuerdo, hermano?
Y yo no sé lo que tú estés pasando ahorita, el día de hoy, en este momento. Pero lo que sí puedo hacerte es una pregunta. ¿Tú confías en Dios? Gloria a ti, mi Dios. La pregunta de Dios Ezequiel sigue resonando hoy en estos días. ¿Creemos que Dios puede restaurar, hermanos, lo que parece muerto? Porque la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios, en su poder, en su soberanía, en su amor. ¿Está de acuerdo, hermanos? Y podemos responder con toda confianza, como lo hizo Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Hoy es el momento de entregar nuestras dudas y permitir que Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Solo Él lo puede hacer. ¿Está de acuerdo, hermano? Y esto nos lleva al punto número 2. La orden de Dios profetiza sobre los huesos. En el versículo 4 y 6, Dios manda a Ezequiel a hablar vida sobre los huesos secos. Su palabra provoca un cambio, hermanos. Los huesos se juntan, pero aún no tienen vida. Esto nos enseña que la restauración espiritual comienza cuando proclamamos la palabra de Dios con fe, hermanos. ¿Estamos declarando la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos usar la palabra de Dios para traer restauración? Y aquí podemos ver la autoridad de la palabra de Dios, hermanos. Dios no simplemente le muestra el problema a Ezequiel, sino que le da una orden específica: a hablar vida sobre los huesos secos. Le dice en el versículo 4: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esta instrucción, hermanos, nos enseña una verdad fundamental. La restauración comienza cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro trabajo. Amén, hermanos. ¿Está de acuerdo en eso, hermanos? Amén. En lugar de enfocarnos en la dificultad, debemos proclamar con fe lo que Dios ha prometido. Cuando Ezequiel obedece y profetiza, comienza a ocurrir algo extraordinario, hermanos. La Biblia dice en el versículo 7: hubo un ruido y luego un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esta escena, hermanos, representa un primer paso hacia la restauración. Los huesos que antes estaban dispersos, sin propósito, ahora comienzan a unirse, formando cuerpos completos. Sin embargo, todavía falta algo esencial: la vida del Espíritu Santo, hermanos. Esto nos muestra que la restauración espiritual no es solo un cambio externo, sino una transformación interna, hermanos, que viene desde adentro de nosotros, desde nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, declarando vida sobre nuestras circunstancias, hermanos. Y así como Ezequiel profetizó vida sobre los huesos secos, nosotros debemos proclamar la verdad de Dios sobre las áreas de nuestra vida que necesitan restauración. Yo no la sé, solo usted y Dios lo sabe. ¿Qué áreas necesita usted restaurar, avivar, cambiar, transformar y pedirle a Dios que dé un soplo de su Espíritu Santo? ¿Está de acuerdo, hermano? Proclamar la verdad de Dios es clave para experimentar restauración en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, restauración del corazón herido, hermanos. Muchos traemos el corazón herido, pero el Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. ¿Ya ve por qué es bueno proclamar la palabra de Dios? ¿Ya ve por qué es bueno aprender de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios? Porque en cada circunstancia de nuestra vida tenemos una respuesta de parte de Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Cuando enfrentamos dolor emocional, hermanos, debemos declarar que Dios es nuestro sanador y restaurador, hermanos. Restauración de la identidad. Segunda de Corintios 5:17 nos recuerda que en Cristo somos nuevas criaturas. Si alguien lucha con su identidad o siente que su pasado lo define, debe proclamar que es renovado por el poder de Dios.
Amén. Restauración familiar, hermanos. En Joel 2:25 habla de Dios como restituye los años perdidos. Si hay conflictos familiares o relaciones rotas, debemos proclamar su poder restaurador y confiar que Él traerá sanidad. Y eso a mí en lo personal me queda claro, hermanos. Después de estar años separados de mi esposa, me acerco a los pies de Cristo, empiezo a transformarme, a renovarme. Obvio, yo me voy dejando que Dios obre y al final Él restaura mi familia. Y todos los años perdidos hasta el día de hoy me los está regresando en amor, en armonía, en gozo, en paz. Y ver a mis hijos sirviendo es un gran privilegio para mí, hermanos. Crea que Dios puede restaurar su matrimonio. Créalo, créalo, créalo. Y dígale: Señor, tú lo sabes, cuándo, yo no, pero tú lo sabes. Un tiempo el esposo cambiará, la esposa cambiará y estarán aquí en este lugar gozándose y alabando a Dios juntos. En el nombre de Jesús, hermanos. Restauración financiera también. Filipenses 4:19 afirma: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si hay escasez, podemos declarar que Dios es nuestro proveedor y caminar en fe. En fe, hermanos. Restauración espiritual. En el libro de Ezequiel capítulo 4 y 5 muestra cómo la palabra de Dios trae vida a lo que estaba muerto. Cuando nos sintamos secos espiritualmente, debemos proclamar su poder para renovar y para avivar nuestra fe, hermanos. Y la restauración del propósito, hermanos. Jeremías 29:11 dice que Dios nos asegura que Él tiene planes de bienestar y no de mal. Si alguien ha perdido el rumbo, debe declarar que su vida tiene un propósito divino. Si alguien no sabe para dónde va, si alguien tiene dudas: Señor, ¿cuál es mi propósito? Y últimamente hemos escuchado mucho esa frase: ¿cuál es mi propósito, Señor? ¿Qué propósito tienes para mí? Bueno, pues acude a Él, declara vida sobre ti y que Dios tiene un propósito divino para ti. Mientras estudies, lees y lo busques, Él te dirá y te dará una respuesta a todo lo que necesitas saber. ¿Estás de acuerdo, hermano? Dios nos llama a proclamar su verdad con fe, porque su palabra nunca regresa vacía, hermanos. Y no basta con reconocer la necesidad de restauración, porque debemos activamente declarar la palabra de Dios con fe sobre nuestras vidas. Hermanos, tengamos presente la importancia de la obediencia en la restauración, porque si no obedecemos, la restauración va a tardar más. Si quieres que tu restauración sea no inmediata, porque el Señor sabe, simplemente obedece lo que Él te dice. Amén, hermanos. Ezequiel no cuestionó la orden de Dios, sino que obedeció inmediatamente. Muchas veces nuestra restauración se retrasa porque dudamos y no actuamos con fe. Nuevamente Dios nos dice: dudas y no tienes fe. Desde hoy en la mañana Dios nos está hablando fuertemente. Habemos muchos que dudamos todavía el día de hoy y somos viejos en la palabra y no tenemos fe de lo que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Todavía dudamos de lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas y en nuestras necesidades. Dios nos llama a obedecer sin temor, confiando en su poder, hermanos. Y un ejemplo bíblico es Pedro, cuando obedeció a Jesús y echó la red, aunque no había pescado toda la noche, sin éxito. Pero lo obedeció sin cuestionarlo, sin decirle: Señor, es que mira, ya lo hice, ya oré toda la noche, ya me duelen mis rodillas y no veo nada. Simplemente obedece, obedece, obedece. Y si Él nos quiere tener 6 horas orando, bueno, Señor, solo tú sabes, solo tú sabes. Elías declaró lluvia cuando aún no había señales de ella. Qué impresionante, hermanos. La restauración espiritual comienza cuando hablamos vida sobre lo que parece muerto. Dios nos da autoridad para declarar su promesa y ver su obra en acción. Y hoy es el tiempo, hermanos, de profetizar sobre nuestra vida y declarar el avivamiento que Dios quiere traer en nosotros. ¿Está de acuerdo, hermano? Como punto número 3 es la obra del Espíritu Santo.
Eso es impresionante. Sopla vida sobre ellos, le dijo el Señor. En el versículo 9 y 10 podemos ver que aunque los huesos se juntaron, aún no tenían vida, Entonces Dios ordenó que el Espíritu soplara sobre ellos. Hermanos, sin el Espíritu Santo, nuestra relación no es completa. Sin la llanura del Espíritu Santo, nuestra relación no es completa. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra fe no se activa. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, todavía tendremos dudas. ¿Está de acuerdo, hermanos? Porque el Espíritu Santo es quien nos da el poder, hermanos, y renueva nuestra pasión por Dios. Por ejemplo, podemos ver que en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo transformó a los discípulos. Cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida, no es solo una experiencia, hermanos. No es una experiencia emocional, una experiencia pasajera. Es una transformación profunda, hermanos, y duradera, que restaura nuestra comunión con Dios y nos impulsa hacia su propósito. ¿Está de acuerdo en eso, hermanos? Cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra vida, no es una experiencia emocional o pasajera, sino que nos transforma. Avivamiento no es simplemente un evento o un sentimiento, hermanos, sino una renovación total del corazón, de la mente y del espíritu. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la restauración necesita el Espíritu Santo. No hay restauración si no hay Espíritu Santo. Hasta este punto, hermano, en la visión de Ezequiel, los huesos han sido unidos y recubiertos con carne, pero aún no tienen vida. Aún no tienen vida. Y aunque extremadamente parecen completos, todavía el aliento de Dios les falta para que realmente vivan. ¿Está de acuerdo, hermanos? A veces estamos aquí parados y estamos viendo, pensando, está nuestro cuerpo, nuestra mente, pero no está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Analícese. No venga solamente a la iglesia a sentarse, a escuchar y me voy igual. Nuestro pastor siempre nos ha dicho que no salgamos igual como entramos, que no nos vayamos igual con nuestras cargas que traíamos y ahora nos llevemos 20 más, decía la vez pasada. Amén, hermanos. Busquemos al Espíritu Santo. Busquemos que Dios nos llene con su Espíritu Santo. La Biblia dice en el versículo 8: y miré, y he aquí tendones sobre de ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Qué palabra tan fuerte, hermano. Porque esto nos enseña que no basta con tener estructura y orden en nuestra vida, en nuestra iglesia y principalmente en nuestra vida espiritual. Podremos estar organizados, hermanos. Podemos asistir a los servicios cada domingo, cada viernes, cada miércoles y conocer la Biblia. Pero sin el poder del Espíritu Santo seguimos siendo cuerpos sin vida. Sin el poder del Espíritu Santo seguimos siendo cuerpos sin vida, hermanos. El avivamiento genuino ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo nos confronte, nos purifique y nos llene con su poder, hermanos. Primero somos confrontados, después nos limpia y después nos llena para su obra, para hacerlo todo para nuestro Señor, hermanos. Amén. Es el momento en el que dejamos de depender de nuestras fuerzas y rendimos todo nuestro ser a su dirección, a su poderío, hermanos. Dios le muestra al profeta un valle de huesos secos. Sin embargo, cuando Ezequiel profetiza bajo el mandato de Dios, el Espíritu Santo sopla vida sobre ellos y los huesos se levantan como un ejército poderoso, hermanos. Este pasaje ilustra cómo el Espíritu trae restauración total, sin importar, hermanos, cuán quebrantada o muerta parezca nuestra situación. No importa cómo estemos. La orden que Dios le da al profeta es: sopla sobre estos muertos. Amén, hermanos.
Después de ver los cuerpos formados, Dios le da otra instrucción a Ezequiel en el versículo 9. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí vemos el poder del Espíritu Santo, hermanos. Solo cuando el aliento de Dios entra en estos cuerpos, cobran vida y se levantan como un gran ejército, hermanos. El aliento de Dios es una referencia directa al Espíritu Santo, quien desde la creación, hermanos, dio vida al hombre. ¿Está de acuerdo, hermanos? La Biblia lo dice en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, gloria a ti, mi Señor. Así es como el Espíritu Santo trajo vida en la creación, y Él sigue trayendo vida a los creyentes el día de hoy. El Espíritu Santo en Pentecostés nos habla de un avivamiento poderoso, hermanos. El Espíritu Santo no solo da vida, sino que también capacita y empodera, hermanos. En la mañana nos decía nuestra pastora que por la predicación de Pedro 5,000 personas se cambiaron. 3,000, primero fueron 3,000, gracias, paz. 3,000. Imagínese el poder que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Un avivamiento, hermanos, impacta cada área de nuestra vida, cada área de nuestro ser, de nuestra persona. Por ejemplo, nuestro carácter. El Espíritu Santo moldea nuestra forma de pensar, de actuar y reaccionar. Nos capacita para vivir con integridad y reflejar el amor de Cristo a los demás. Amén, hermanos. Nuestra fe nos renueva, la pasión por la oración, la palabra y la comunión con Dios. Ya no caminamos en rutina, sino en nombre de su presencia. Amén, hermanos. En nuestro propósito nos lleva de la apatía a la acción, avivados en su poder, empezando a cumplir el llamado que Él nos ha entregado. Y en nuestra influencia, mis hermanos, porque un cristiano avivado no solo recibe, sino que impacta a otros. El avivamiento nos mueve a proclamar la verdad y extender el reino de Dios. No nos lo quedamos. Anhelamos un avivamiento, hermanos. Anhelemos ese avivamiento. La clave está, hermanos, en rendirse y dejar que el Espíritu Santo obre sin límites. No lo limitemos. Hoy no me paro a orar, Señor. Hoy no le voy a predicar a este. Mañana, Señor, al ratito, ¿qué me dirá? No lo limites. Déjate llevar, déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nosotros no podemos fabricar el avivamiento, pero sí podemos prepararnos para recibirlo mediante la oración, mediante la obediencia y mediante una fe expectante. Estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Amados hermanos, Dios nos está llamando a nosotros como personas o como individuales, a cada uno, y también a nuestra iglesia, a una restauración profunda, a una restauración sin límite. En Pentecostés, hermanos, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y eso transformó sus vidas, porque antes de recibir al Espíritu Santo ellos estaban temerosos y escondidos, hasta el día que llegó el poder del Espíritu Santo. Pero después de recibir su poder, fueron valientes, predicaron con autoridad, y miles y miles y miles fueron convertidos. Amén, hermanos. Para experimentar la restauración completa necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Está de acuerdo que necesita ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo le vamos a hacer, hermanos? Porque a veces preguntamos, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, búscalo en la oración, hermano. Clama con humildad para recibir su llenura, hermano. Rinde su corazón a Él. Deja atrás el pecado y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Medita en su palabra, hermano. La Biblia nos revela cómo vivir guiados por medio del Espíritu Santo. Y caminar en obediencia, hermanos. Dios llena a quienes están dispuestos a seguirle.
Si no estás dispuesto, hermano, ponte a disposición del Señor. Tienes que estar dispuesto a seguirle. Tienes que estar dispuesto a afrontar las cosas. Tienes que estar dispuesto a pasar lo que tengas que pasar. Pero Él siempre estará contigo, hermanos. Siempre te dará y te llenará de su Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? El propósito de la restauración, hermanos, es llegar a ser parte de un ejército para Dios. Por eso no se equivoca cuando dice que somos soldados de Cristo. Y yo sé muy bien que es un soldado. Tiene disciplina, tiene respeto, es limpio, es activo, recibe las órdenes y las hace, y siempre es reverente a su comandante. Por algo Dios dice que somos ese ejército, hermanos, y que pertenecemos a ese ejército, y que somos esos soldados dispuestos a dar la vida si es necesario por Él, que en otros países nuestros hermanos de persecución la están llevando a cabo. ¿Está de acuerdo, hermano? Después de recibir vida, los huesos secos no solo reviven, sino que se convierten en un gran ejército. Y esto nos muestra que Dios no solo nos restaura para bienestar, sino para que seamos parte del propósito en el mundo. No te restaura nada más para ti, no, te restaura para que salgas al campo, para que salgas a la batalla. Dice el versículo 10, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios quiere levantar a nosotros como iglesia, hermanos, como un pueblo lleno de su Espíritu Santo, listo para impactar al mundo con su mensaje de esperanza. ¿Está listo, hermano? La restauración espiritual no está completa sin el Espíritu Santo. Sin su presencia, nuestra vida seguirá siendo vacía. Analices, hermano. Hoy Dios nos invita a permitir que su Espíritu sople vida sobre nosotros para que seamos transformados y levantados con propósito. ¿Está listo para recibir el avivamiento del Espíritu Santo, hermanos? ¿Está preparado? Hoy podemos clamar y pedir que su presencia llene nuestra vida y nuestra congregación. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Vamos a hacer eso, clamar a Dios porque el Espíritu Santo se derrame aún más. Como último punto, hermano, Dios restituye al pueblo con propósito. En los versículos 11 y 14 vemos que Dios no solo da vida, sino que restaura con propósito. Los huesos secos representan ese pueblo desanimado, pero Dios los convierte en un ejército poderoso. Nuestra restauración no es solo para nuestro bienestar, sino para cumplir el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces sí tiene un propósito, hermanos. Dios no solo revivió los huesos secos para que tuvieran vida, sino que les dio un propósito. No los dejó como individuos aislados, sino que los transformó en un ejército fuerte y poderoso. Amén, hermanos. Este versículo nos muestra que la restauración de Dios no es solo para nuestro bienestar personal. Tenemos que estar activos en su obra. No basta simplemente con sentirnos mejor. Hoy fui a la iglesia, me gustó la palabra, estuvo muy bonita. Qué bueno. No, hermanos, sino que debemos ser útiles para el reino de Dios. Venimos a escuchar la palabra para seguir transformando, cambiando y poder seguir extendiendo el reino de Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Dios restituye al pueblo con propósito. No es solo una declaración de esperanza, sino una revelación de su carácter redentor, hermanos. La restitución divina no ocurre de manera arbitraria, siempre está ligado a un propósito mayor que trasciende. Si hoy Dios te va a restaurar es porque hay algo mañana, pasado, más adelante para ti, hermano. La Biblia nos muestra que cuando Dios restituye, no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que transforma la pérdida en testimonio y cambia la desolación en un nuevo comienzo. ¿Cuántos tienen un buen testimonio de decir todo lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos, hermanos? En Joel, Dios promete, dice, os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero este pasaje, hermano, no solo habla de la recuperación de bienes materiales, sino de la restauración del honor espiritual, de la identidad y de la comunión con Dios, hermanos. Cuando Dios restaura, no es para volver al mismo punto de partida,
sino para llevarnos más allá. ¿Qué caso tiene que Dios te restaure si no te vas a mover del mismo lado? Si no vas a dejar tu pecado, si no vas a dejar tu carácter, si no vas a dejar tu queja, ¿de qué sirve que Dios esté haciendo tantas cosas? Amén, hermano. Su restitución tiene dirección y nos impulsa hacia un propósito renovado, hermanos. La restitución divina no es solo para recibir, sino para actuar, hermano. Dios restaura para que seamos canales de restauración, llamando a otros a la misma transformación. ¿Está de acuerdo? El avivamiento comienza cuando reconocemos que su obra en nosotros tiene un propósito mayor que nosotros mismos. Dios da una promesa y es la restauración completa para su pueblo. Y en los versículos finales, hermanos, de la visión, Dios revela el verdadero significado de lo que Ezequiel ha visto. Los huesos representan a Israel, que dice el versículo 11: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y Dios responde con una poderosa promesa de restauración. Dios les dice: yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Gloria a ti, Señor. Aquí vemos que Dios no solo revive, sino que restituye. Su propósito no es simplemente levantar a su pueblo, sino darles una nueva dirección y un futuro, hermanos. Dios quiere restaurarnos y usarnos, amados hermanos. Esta enseñanza es relevante para nuestra vida el día de hoy. Dios no solo quiere revivir nuestra fe, sino que desea hacernos parte de su propósito en el mundo. Y eso es algo impresionante, que Dios te tome en cuenta para hacer algo en esta tierra. Amén. Queremos servirle a Dios y a veces no nos dejamos moldear por Él, hermanos. Él quiere usarte a ti, usarte a cada uno de los que estamos aquí. Él los quiere usar. ¿De qué manera? Él lo sabe. A lo mejor con testimonio, con enseñanza, no sé. Pero Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Algunas áreas en las que Dios quiere usarnos después de restaurarnos es para evangelizar, hermanos. Compartir el mensaje con otros, para servir, usar nuestros talentos en la iglesia, para fortalecer a otros, ser testimonio de restauración para quienes están débiles en la fe, y para influenciar nuestra comunidad, hermanos, mostrar con nuestra vida que Dios transforma. Si usted se preguntaba cuál es mi propósito, aquí está la respuesta. Tan sencilla. Usted tiene un propósito, hermano. Así como los huesos revivieron y fueron organizados como un ejército, nosotros también estamos llamados a levantarnos, hermanos, y a cumplir el propósito de Dios. Ser cristiano no nada más es venir a sentarnos, no, necesitamos trabajar, necesitamos hacer la obra de Dios, necesitamos capacitarnos. Yo pienso, y de repente cuando hacía yo esta reflexión, yo estaba alucinando con el Señor y le decía: Señor, qué maravilloso sea que nuestra iglesia, cada uno de los congregantes, llegara a ser evangelista. Todos, cada uno tuviera un maestro, evangelista, pastor, que todos salieran. Y es posible para Dios si lo buscamos y nos entregamos, hermanos. Yo nunca me imaginé estar aquí parado. Yo nunca me imaginé predicar la palabra, jamás en la vida. Yo me sentía menos, pero empecé a entender el propósito de Dios en mi vida. Y por agradecimiento hoy estoy aquí, por todo lo que hizo en mi vida, en mi familia. No tengo otra manera que agradecerle, sino: Señor, aquí está tu siervo inútil, haz de mí lo que tengas que hacer, pero aquí está mi vida, no me pertenece. Haz de mí lo que tengas que hacer. No me importa si me caigo, no me importa si me topo, porque sé que tú me levantarás, sé que tú me abrazarás, me consolarás en mi llanto, en mi tristeza. Tú has estado ahí, estuvo, hermano, y seguiré estando. Amén, hermanos. Avívese, hermano, avívese. Bendito sea nuestro Dios. Dios ha restaurado a muchas personas en la Biblia, hermanos, no solo para que se sientan mejor, sino para que cumplan su misión.
¿Está de acuerdo? Dios restaura no para que te sientas bien, te restaura para que le ayudes, para que le trabajes a Él. Uno de ellos fue Pedro, hermanos. Fue restaurado después de negar a Jesús y se convirtió en un líder de la iglesia, hermanos. José pasó de la esclavitud a ser gobernador de Egipto para salvar a su pueblo. Y Pablo, de perseguidor de cristianos, a ser apóstol del evangelio. ¿Quién no te dice que tú vas a traer a tu familia, a tu vecino, a tu trabajo? No sé, algo Dios va a hacer contigo, hermano. Algo va a hacer contigo, porque ese es el propósito de Dios. A veces por miedo, por pena, por vergüenza, no sé qué decir, es que no sé qué versículo darle. Prepárese, hermano. Aquí la comida está gratis. Aquí los estudios son gratis. Aquí usted puede venir el miércoles a las 7 de la noche y se lo aseguro que el jueves Dios le pondrá un agente y usted le dará el versículo que estudió. Créamelo, hermano, de verdad, créamelo. Yo no sabía nada de la Biblia, yo no sabía nada de palabra. Empecé a estudiar, empecé a leer. No me vanagloreo, pero hablo de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y entonces, conforme yo iba anunciando, la gente se iba apareciendo y yo bien contento predicando, y hasta que a veces llegan los ataques también, hermanos. Hay que prepararnos para poder recibirlos, porque tampoco es fácil. Pero Dios puede hacer esas obras y aún más en cada uno de ustedes. A lo mejor lo que en mí fue mínimo, pero lo que en ti va a ser, hermano, es grande, maravilloso y poderoso para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Dios no restaura sin propósito. Su restauración siempre está ligada a su obra en este mundo. La obra de Dios en nuestra vida no termina con la restauración. Su deseo es llevarnos a un nuevo nivel de propósito y de servicio, hermanos. Si le servimos a Dios, hagámoslo con amor. Si le servimos a Dios, no veamos si el hermano no levantó la basura, si el hermano no levantó una silla, si el hermano, como yo como líder, no hace lo que yo digo. Si estás como líder, es porque tú lo puedes hacer, porque Dios vio la capacidad en ti de hacerlo. No te quejes de los demás hermanos. No te quejes del que llegue muy temprano, del que llegue muy tarde. Es tu servicio tuyo, personal. Dios te escogió a ti para servirle. Dios te escogió a ti por ese propósito que puso en ti. Sé un ejemplo de un buen líder. Sé un ejemplo de una buena persona al frente. Porque no te humillas ante el hombre, si recogemos una basura. Es ante Dios. Y cuando lo hacemos delante de Dios, Él nos bendice en gran manera. Amén, hermano. Si sentimos que hemos estado en un valle de huesos secos, hoy es el día para declarar, hermano: Señor, levántame y úsame para tu gloria. Hoy Dios nos llama a ser un ejército restaurado, hermanos. No solo somos llamados a ser sanados, sino a levantarnos y cumplir nuestro propósito en el reino. ¿Estamos listos para caminar en la nueva vida que Dios nos da, hermanos? ¿Está listo, hermano? ¿Está preparado para lo que Dios quiere traer, hermano? Diga amén. Es así sea. Sí, Señor, estoy listo. Estoy listo para lo que traigas a mi vida. No sé qué es, pero contigo se hace más fácil. Pero contigo es posible. Pero contigo puedo avanzar. Pero tenemos que trabajar, porque tampoco Dios nos va a agarrar de la mano. Tenemos que ser guerreros, esforzarnos, ser valientes. Amén, hermanos. Ya estoy terminando, hermanos. Ya estoy terminando. Hermanos, hoy el Señor nos llama a confiar en su poder restaurador. Esto me ministra, hermanos, perdón. Tal vez hemos atravesado tiempos de sequedad, de pérdida, de incertidumbre, pero su palabra nos dice que Él restituye con propósito, hermanos. No simplemente nos devuelve lo que hemos perdido, sino que nos lleva a un nivel mayor de gloria, hermanos, donde su propósito en nuestra vida se cumple en plenitud. Y así como Dios sopló vida sobre los huesos secos en el valle de Ezequiel, Él quiere soplar sobre cada área que necesita restauración en nuestra vida. Nosotros sabemos qué áreas son, hermanos. Y no importa cuán imposible parezca la situación, cuando el Espíritu Santo se mueve, lo muerto resucita, hermano.
Lo quebrantado se fortalece y lo que estaba perdido es restaurado. Hoy es el día, hermano, para proclamar la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Hermano, quiero decirte, si has sentido que tu fe se ha debilitado, que tu propósito ha sido opacado, o que el enemigo ha robado lo que Dios te dio, hoy te digo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor no solo le está restaurando, sino que lo está preparando para una nueva temporada de avivamiento. ¿Está de acuerdo, hermano? Dios nos está preparando para lo que va a venir, hermano, porque el propósito sobre ti y sobre mí sigue vigente al día de hoy. Quiero decirte que su llamado no ha caducado, hermano. No ha caducado, no ha expirado. Es tiempo de creer, de profetizar vida y de caminar en el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos, porque Dios restituye al pueblo con propósito. Hoy es el día para declarar avivamiento sobre nuestra vida, sobre nuestra congregación, hermanos. Si sientes que tu vida necesita un avivamiento, hoy es el día para clamar a Dios. Declaremos que su Espíritu Santo sopla vida sobre nosotros y que nos levantamos como un ejército grande para su gloria. La visión de Ezequiel, hermanos, nos enseña que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda restaurar. No hay nada que Dios no pueda restaurar. Los huesos secos representan vidas que han perdido la esperanza, corazones agotados por las pruebas. Los entiendo, hermanos, y Dios también los entiende. Una iglesia que necesita un avivamiento, hermanos. Pero Dios no deja las cosas en ruinas. Eso que nos quede bien claro, Dios no deja las cosas en ruinas, porque Él es el Dios que sopla vida en lo muerto, que restaura lo destruido y que levanta un ejército fuerte para su gloria, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, amado hermano. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de vida. Bendito seas, mi Dios. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Hoy, amados hermanos, como Ezequiel, estamos en un valle. Tal vez no físico, pero sí espiritual, hermanos. Estamos en un valle de hombres quebrantados, en un valle de mujeres quebrantadas, en un valle de jóvenes quebrantados, de ministerios apagados, de jóvenes confundidos y corazones secos, hermano. Y la gran pregunta del cielo sigue siendo la misma hasta el día de hoy. ¿Vivirán estos huesos? Pregúntese, hermano, ¿vivirán estos huesos? Pero no basta con analizar, hermano, no basta con emocionarnos. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Es urgente, hermanos, que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven, sopla, mi Dios. Sopla lo que está sin aliento, Señor. Sopla los que ya no oran, Señor. Sopla sobre los que solo sobreviven, Señor. Sopla sobre los que han perdido la visión, mi Dios. Sopla, Espíritu Santo, sobre el liderazgo cansado, mi Dios, sobre la iglesia dormida, Señor, sobre las promesas enterradas. Sopla, Espíritu Santo, ven como aliento, ven como fuego, ven como vida, Espíritu Santo. Gloria a ti, mi Señor. Hermanos, no miremos atrás, no nos quedaremos paralizados como la esposa de Lot. Hoy obedecemos, hoy profetizamos y hoy clamamos: Espíritu Santo, ven, reanima, restaura, resucita este valle de mi corazón, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma. Hermanos, hemos visto cómo Dios sopla vida sobre los huesos secos, cómo su Espíritu transformó lo que estaba muerto en un ejército poderoso. Hoy esa misma promesa de avivamiento, hermanos, está sobre nosotros. Tal vez has sentido que tu fe se ha debilitado,
que tus sueños han quedado enterrados, hermano, que el fuego del Espíritu ha menguado, mi hermano. Pero Dios no ha terminado contigo, eso que te quede claro. No ha terminado contigo. Él está soplando vida en este momento sobre tu corazón, sobre tu ministerio, sobre tu liderazgo, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Él está soplando, hermanos. Y hoy te digo, en el nombre poderoso de Jesús, levántate, hermano. Recibe el aliento del Espíritu Santo, hermano. No eres un valle de huesos secos. Eres un soldado del reino, llamado para avivar a otros, para anunciar el poder de Dios, para caminar en victoria. El avivamiento, hermanos, no comienza en multitudes, sino en corazones rendidos, en corazones quebrantados, en corazones dispuestos a hacer la obra de Dios. No es simplemente un evento externo, hermanos, sino una transformación interna profunda que nos lleva a una comunión más intensa con Dios. Hermanos, si hoy sientes sequedad en tu espíritu, si tu pasión por la presencia de Dios ha menguado, este es el momento de clamar por renovación. Este es el momento de clamar por restauración, por transformación, hermanos. El Espíritu Santo anhela encender el fuego en tu interior, que no puede apagarse. Una pasión que no dependa de las circunstancias, sino de la revelación de quién es Dios, de su poder, de su soberanía, de su amor, hermanos. Declara lo que estaba estancado, que ahora cobra movimiento, hermanos, que lo que estaba muerto ahora resucita, que lo que había apagado por las pruebas hoy es encendido por su poder. Ora, mi hermano, ora a Dios, este es el momento. Entrégate a Él, cierra tus ojos, concéntrate en el poder de Dios, en el amor de Dios. Alza